es perfecta. Si fuera perfecta, estuviéramos en el cielo, no estuviéramos aquí. Amén. So, ahí está el QR code para que vayan pasando buscándolo. Los jóvenes, los niños pueden ir a su clase. Amén. Amén. Muévete en mí, Dios Espíritu. Muévete en mí. ¿Cuántos de nosotros hacemos esa oración diariamente? You know, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. Debe de ser nuestra oración diaria. Amén. Que el Espíritu de Dios se mueva a nosotros, que nos guíe, que nos ilumine el camino. Amén. Praise God. Amén. Estamos dormidos. Amén. Estamos aquí. Aleluya. Dios es bueno, hermano. All right then. Y'all awake. Y'all right there with me. Yes. Amen. Bien, hoy vamos a entrar en el clímax de lo que Pablo ha venido enseñando. ¿Ok? El capítulo 8. Pero antes de entrar de lleno, yo quiero darle dos maneras, y qué bueno que lo tienen ahí en el desktop, right? Dos maneras de dividir esta carta de Romanos. Hay como 3 o 4, pero yo te voy a dar dos específicas, amen. Just in case somebody comes in and they need it, all right? Se puede dividir de esta manera. Romanos capítulo 1 hasta el 8 es la doctrina del Evangelio, ¿ok? Romanos 9 al 11, Pablo pensando en su pueblo, o sea, Israel dentro del plan de Dios. ¿Ok? Y después Romanos 12 al 16, aplicación práctica y saludos finales, el 16 siendo los saludos finales, right? Esa es una manera. Ahora, un poquito más detallado, ¿ok? Romanos 1, 18 a capítulo 3, 20, look at that. ¿Ve cómo es bueno Dios? Amén. Romanos 1, 18 hasta el 3, 20. Eso habla de condenación. Todos estamos bajo pecado. All right. Del 3:21 hasta el 5:21 es la justificación, o sea, somos salvos por gracia mediante la fe. All right. So, en esos capítulos vamos a hablar de eso. En Romanos 6 hasta el 8 habla de la santificación, la nueva vida, capítulo 6. La lucha que tenemos, lo vimos la semana pasada, ¿verdad? El capítulo 7. Y culminando en la victoria en Cristo, el capítulo 8, que es lo que vamos a ver hoy, right? Después Romanos 9 al 11, vemos la soberanía de Dios sobre Israel. Y del 12 al 16, la vida práctica del creyente. Vamos a ver también, hoy no vamos a terminar el 8, es demasiado, pero hoy quiero llegar como más o menos hasta el 17, right? Pero si leemos el 8 y entramos al 12, we skip 9, 10 and 11. Hacemos de cuenta que eso no está por un momento. Y terminamos el 8 y entramos al 12, todo pega perfectamente. ¿Qué hizo Pablo en el 9, 10 y 11? Nosotros, entre Nidia y yo, le llamamos un comercial. Tú sabes que cuando tú vas por la calle está hablando de una cosa y de momento viste algo y saliste hablando de eso, pero después regresaste al tema. Eso es lo que hace Pablo en el 9, 10 y 11, porque comienza a pensar en su propio pueblo. ¿Y qué de mi pueblo? Yo te estoy hablando a ti del Evangelio, uno a través del 8. Te estoy hablando de esto, te estoy hablando de lo otro. Y cómo los gentiles pueden ser salvos. Y te estoy hablando de esto. ¿Y qué de mi pueblo? Israel. ¿Qué pasa con Israel? Y ahí 9, 10 y 11 él está hablando de eso. Y entonces dice, por lo tanto, en el 12, ese por lo tanto cae con el 8. Right? Pero eso es un poquito de hermenéutica, hermano. Así piensa mi mente a veces, right? Pero hoy vamos a entrar al 8. Y solo es algo para que ustedes mismos estudien. Ustedes lean el 8 y entren al 12 rapidito y van a ver que eso pega perfectamente. O sea, que si no estuviera 9, 10 y 11, uno diría, no, esto va junto, esto está bien, right? Amén.
All right, so let's get started. Después del clamor de Romanos 7, donde dice Pablo, miserable de mí, ¿quién me liberará? Right? Pablo no nos deja en ese suspenso. Romanos 8 es la respuesta a esa pregunta de miserable de mí, ¿quién me liberará? Pablo no está cambiando de tema. Él va a culminar todo lo que ha venido enseñando a través del capítulo 1 hasta ahí. Romanos 7 nos enseñó la incapacidad del hombre, pero ahora Romanos 8 va a mostrarle el poder de Dios. ¿Okay? Desde el primer versículo vemos que el tono de Pablo cambia y cambia radicalmente. Right? So vamos a leer Romanos 8, 1 al 4. Nadia, lee. En la carne. All right. So Pablo comienza diciendo algo que quizás se ha vuelto demasiado de familiar para nosotros, y que hemos perdido el peso de lo que él está diciendo muchas veces, porque él dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Right? We should hold on to that way. Debemos de aguantar ese peso, porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ay, pero ¿cuánto no nos condenamos nosotros? Tan pronto fallamos en algo. Ah, Cristo, el Señor ya no me ama. Ay, el Señor no está contento conmigo. Y empezamos a condenarnos a nosotros mismos. ¿Qué hace la condena en uno cuando uno se condena? Aleja a uno de Dios. Porque ahora no puedo orar. Porque me siento condenado. Porque me siento que Dios no me va a escuchar anyways, right? Pero Pablo dice, esto es muy importante nosotros recordarnos, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Recuerda la lucha que él describió en el capítulo 7, right? So, Pablo está describiendo, se abrió, él dice, yo mismo lucho con esto. Yo mismo estoy luchando aquí. Encuentro que hay una ley, está la ley de la carne y está la ley del Espíritu. Para los que estamos en el Espíritu, para los que caminamos según el Espíritu, dice Pablo, no hay condenación. No hay condenación, right? So deja de condenarte. No hay condenación, pero no para todo el mundo, right? Bueno, deja empezar. Pablo dice que Pablo no dice que hay menos condenación, él dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, right? Y mire la importancia de esto, porque después de Romanos 7, alguien pudiera quedarse con una sensación de culpa constante. Podría pensar, si sigo luchando así, entonces estoy condenado. Pero para Pablo romper esa idea desde el principio dice que no hay condenación. Pero él no está hablando para todo el mundo. Right? No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Eso es importante. Porque Pablo no está predicando salvación universal, que todos nos vamos a salvar. No, para los que están en Cristo Jesús no hay condenación. Amén. Y ahí está la clave. No es una declaración general sobre la humanidad en su totalidad. Es una realidad específica para aquellos que están unidos a Cristo. Y estamos claros, hermano. Estar en Cristo, para que estemos claros, estar en Cristo no es solo creer ciertas cosas de Jesús. Estar en Cristo es una unión real, una unión espiritual, donde tu identidad, tu posición y tu justicia ya no dependen de ti, sino que dependen de Él. Amén. F. Bruce resalta que esta declaración no significa que el creyente ya no falle. Significa que ya no está bajo el veredicto judicial de condenación. ¿Ok? So, no es que no fallamos, sino que no estamos bajo
no estamos bajo lo mismo que antes estábamos condenados, because no teníamos a nadie. Ahora estamos en Cristo, ya no. Porque el juicio ya cayó, pero cayó sobre Jesús, no se cayó sobre nosotros. Y eso cambia como el creyente vive la lucha que Pablo explica en el 7. Ya no lucha uno desde condenación, lucha desde aceptación. Soy acepto en Cristo Jesús. O sea, la lucha sigue siendo real. No piense que la lucha va a terminar mañana. La lucha sigue siendo real. Pero la base desde donde peleas es completamente distinta de donde peleabas antes. Right? Antes cada fallo te hacía sentir rechazado, culpable, lejos de Dios, como si tu relación con Él estuviera en juego todo el tiempo. Right? Pero en Cristo eso ya no es así porque la condenación ya fue tratada en la cruz. Lo que te condenaba a ti, tu pecado, fue tratado en la cruz del Calvario. Ya eso no te condena. So, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. So, ahora cuando el creyente lucha, no está tratando de ganarse el favor de Dios, está respondiendo al favor de Dios que ya le fue dado. El favor de Dios ya lo tienes. No lo estás buscando, no estás tratando de hacer cosas para ganarte el favor de Dios. Ya lo tienes. Hay que vivir en eso. Hay que caminar en eso. Amén. Praise God. No estás tratando de ser aceptado. Estás viviendo desde el hecho que ya fuiste aceptado en Cristo Jesús. Todos, hermanos, que hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya hemos sido aceptados. Ya. No hay que hacer más nada. No puedes hacer más nada para ser más aceptado. ¿Qué más que suficiente lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario? Right? So, esto es vital, hermano, porque muchos creyentes intentan cambiar para ser aceptados, cuando en realidad deben de entender que en Cristo ya han sido aceptados y desde ahí, desde ese punto, comienza la transformación de la vida de uno. Because you were accepted, that begins transformation in you. Porque fuiste aceptado, eso comienza transformación en ti. No tengo que buscar ser aceptado para después comenzar a ser transformado. Oh, pero fallé, tengo que empezar del bloque 1 de nuevo. Right? No, ya fuiste aceptado, sigue caminando. Amen. Amen. Cuando intentas cambiar para ser aceptado, vives bajo presión, bajo miedo, bajo culpa constante. Y eso no transforma al corazón. Eso solo agota al creyente. Solo lo agota, hermano. Pero cuando entiendes que ya eres aceptado en Cristo, entonces la obediencia deja de ser un intento de aprobación y se convierte en una respuesta de amor. Y ahí es donde empieza el cambio real. No es un cambio perfecto de un día para otro. Ojalá fuera así, ¿verdad? Que uno acepté a Cristo, te acostaste a dormir, levantaste y ¡oh! No, no es así. No es así. Estamos luchando. Pablo mismo lo describe y para este tiempo, como había dicho, ya ha llevado más de 20 años en el Evangelio. Y sigue luchando, amén. Y la lucha es real. La lucha es real. Pero en Cristo tenemos el poder, amén. Pablo continúa y dice, perdón, porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. All right? Aquí Pablo introduce un nuevo lenguaje. Habla de ley, pero no como mandamiento escrito, sino como principio operativo. La ley está operando en uno. Hay una dinámica nueva en el creyente y eso es que el Espíritu da vida ahora. All right? Ya no es solo no hagas esto. Ahora hay una vida interna que produce algo distinto. Right? Y Pablo explica el porqué en el verso 3 cuando dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Y ahí está la conexión con Romanos 7. La ley no falló, la carne sí. La ley no pudo producir justicia porque el hombre no podía cumplirla. Right? Ninguno de nosotros, tratando de seguir la ley, pudiéramos cumplir la ley. Porque Jesús mismo dijo, si fallas en una, has fallado en todas. Right? So, Dios no bajó, lo que me es fascinante a mí es que Dios no baja el estándar. Dios no dice, bueno, como el ser humano no puede cumplir la ley, vamos a bajarlo un poquito porque a lo mejor se me pasó la mano. A lo mejor lo hice demasiado difícil. No, Él no bajó el estándar, pero Él mismo vino para cumplirla, para que nosotros pudiéramos entrar. Amén. No bajó el estándar, envió a su Hijo, y en Cristo el pecado fue juzgado y no ignorado. Y Gusen lo explica bien, dice, Dios no eliminó la ley para resolver el problema, sino que trató con el pecado directamente, pero en la persona de Jesucristo. Right? El propósito de esto, el propósito está en el versículo 4, a donde dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Right? Tú y yo ya no caminamos conforme a la carne, caminamos conforme al Espíritu. Right? Esto es importante. Dios no solo te perdona, Dios empieza a formar en ti la vida que Él siempre quiso para ti. All right? No la vida que tú quisiste para ti, porque se confunden esas dos cosas. No, pero es que yo quería hacer esto, y Dios cumple los deseos de mi corazón. Dios cumple los deseos de tu corazón mientras tanto estén alineados con los deseos de Él. Dios tenía una vida que Él quería que tú vivieras. Y no tienes que ver nada con lo que tú haces en esta vida o en qué trabajas o cómo te mueves. ¿Sabes qué Él quería? Obediencia para tu vida. Originalmente con Adán y Eva, ¿qué era lo que querían? Obediencia. Simplemente, mira, todo esto es tuyo. Te ha dado todo. No hay nada que te falte. Es más, tienes una relación perfecta conmigo. Yo bajo todos los días y hablo contigo. Yo estoy aquí en medio tuyo en el huerto. Right? Dice que Dios se paseaba en the cool of the evening. El Señor venía y caminaba y hablaba con ellos. ¿Qué relación más linda tenían ellos? Right? Lo único que tú tenías que hacer, lo único que ellos tenían que hacer es no comer de ese un árbol que Él le dijo. De ese un árbol. Tenían todo el huerto para ellos. Pero no comas de este árbol. No comas de ese árbol. Obediencia a lo que quiere Dios. No sacrificio, no tus obras, no esto, no lo otro. Obedécelo. Obedécelo. That's what He wants. Right? Se me olvidó a dónde estaba. El propósito está en el versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino al Espíritu. Dios no solo te perdona, Dios empieza a formar en ti la vida que Él siempre quiso. Es decir, Dios no solo borra tu pecado, también comienza a cambiarte por dentro para que empieces a vivir de una manera que antes no podías vivir. ¿Y cómo pasa eso? No por esfuerzo humano, sino por una nueva forma de vida que es conforme al Espíritu. Vivimos conforme al Espíritu. Eso significa que ya no se trata de yo voy a intentarlo más fuerte o voy a poner más disciplina para portarme bien. Lo que se trata es de aprender a depender del Espíritu de Dios en tu vida diaria. Porque si somos reales con nosotros, hemos tratado de ponerle más esfuerzo. Hemos tratado de añadir más disciplina. ¿Y cómo le ha ido con eso?
Not too good, huh? Pero es increíble cuando solo dependemos un poquito del Espíritu, cómo el Espíritu nos ayuda. Aquí está el problema, hermano. Muchos creyentes han recibido el perdón, pero siguen tratando de vivir la vida cristiana en sus propias fuerzas, en sus propios méritos, en lo que yo puedo hacer. Y eso siempre termina en frustración. Termina exactamente como lo que vimos en Romanos capítulo 7. ¡Ay, miserable de mí! Right? ¿Por qué? Porque la carne no se mejora, hermano. La carne no puede producir lo que Dios está pidiendo, no puede. Por eso la victoria no viene de una versión mejorada de ti. Viene de una vida que es guiada, sostenida y transformada por el Espíritu Santo de Dios. Y cuando eso se entiende, hermano, todo cambia, porque ya no estás tratando de lograr algo imposible. Estás aprendiendo a depender de aquel que sí puede hacerlo por ti. Nuestra vida en este caminar, hermano, es dependencia de Dios, dependencia de su Espíritu Santo, dependencia de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros nos volvemos dependientes a Él. Pero ¿cómo nos cuesta volvernos dependientes de Él, verdad? Bueno, como decía en la vigilia los otros días, porque es que somos criados a ser tan independientes. Y entonces venimos al Señor y el Señor nos dice, depende de mí. Y para soltar esa independencia nos cuesta. Nos cuesta. Ay, hermano, pero cuando lo logramos, de verdad que uno vive diferente y vive mucho mejor, hermano. Vive mucho mejor. Right? Romanos 8, 5 al 11. Romanos 8, de 5 al 11. Amén. Manaminta, por favor. Al 11. Amén. Realmente, ¿qué diferencia hay entre esa versión y la versión Reina Valera? Se entiende mejor. Para mí se entiende mejor. Es que no hablamos como la gente hablaba en la Reina Valera, right? Bueno, Pablo ahora hace un contraste claro entre dos mentalidades, dos direcciones de vida y entre dos maneras de vivir. ¿Ok? Two mindsets, two directions, two ways of living. ¿Ok? Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu.
Pablo no está hablando de comportamiento externo solamente. ¿Ok? Él está hablando de una dirección interna. Pablo está hablando de lo que ocupa tu mente, de lo que gobierna tus deseos y lo que define tu enfoque. ¿En qué te estás enfocando? ¿En qué estás pensando siempre? Right? Eso es lo que está hablando Pablo. Y aquí dice, y sigue diciendo, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Right? No dice que ocuparse de la carne te va a incomodar por un tiempo. Dice que es muerte. Muerte, ocuparse, pensar, vivir para las cosas de la carne es muerte. Y eso es serio, porque la carne no es una área neutral. El ocuparse de la carne es ser gobernado por tus deseos carnales. Es ir en una dirección que te aleja de Dios. La carne nunca quiere agradar a Dios. La carne siempre quiere agradarse ella misma. Right? So te va a alejar de Dios, no te va a acercar a Dios, right? Eso te trae muerte, pero en contraste, el Espíritu produce algo completamente distinto, produce vida y produce paz. La carne produce muerte, el Espíritu produce vida y paz. Spurgeon decía que la paz aquí no es solo ausencia de conflicto, porque así pensamos en paz, right? Ausencia de conflicto. La paz aquí es una armonía restaurada entre el alma de la persona y Dios. Right? Internamente tú estás en paz con Dios. ¿Ok? No es una paz superficial, es una paz profunda y verdadera. Y Pablo explica por qué. Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad con Dios. Right? O sea, los deseos de mi carne son enemigos de Dios. Y si sigo mis deseos carnales, ¿voy a poder tener paz con Dios? There's no way. Solo cuando sigo el Espíritu. Right? Si vivo por el Espíritu, sigo por el Espíritu, puedo tener paz con Dios. Right? Aquí no hay término medio. Está la carne y está el Espíritu. No existe un lugar medio de algo híbrido con carne y espíritu. Right? It's one or the other. No hay lugar, no hay término medio. Pablo dice que la carne no coopera con Dios. La carne se opone a Dios. Los deseos de la carne son enemigos de Dios. Right? Y eso nos obliga entonces a evaluarnos honestamente y preguntarnos, ¿qué está marcando la dirección de mi vida? ¿En qué me estoy ocupando? ¿A dónde está mi mente? ¿En las cosas de la carne o las cosas del espíritu? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Las cosas de la carne o las cosas del espíritu? Amén. La afirmación que hace Pablo es bastante fuerte, porque él dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Eso es bastante fuerte. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven obedeciendo lo que la carne pide, les cuesta agradar a Dios. No, no pueden agradar a Dios. No es que le cuesten, es que no pueden. Punto, fin, se acabó. ¿Se le hace difícil? No, tampoco. Dice que no pueden agradar a Dios. Right? Pablo aquí cierra la puerta a cualquier intento de agradar a Dios desde la autosuficiencia. Yo puedo hacer esto y esto, pero yo agrado a Dios de mí. No, hay una manera de agradar a Dios. Y es como Él manda, obedeciéndolo a Él. Yo no puedo inventarme una manera de agradarlo. Tú no puedes inventarte una manera de agradarlo. Es como Él dice, right? Él es Dios, nosotros no. Pablo acaba de describir la vida de aquellos que viven según la carne. Pero ahora él hace un giro y dice, mas vosotros no viven según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, right? Si el Espíritu de Dios mora en ti, tú no estás viviendo según la carne, tú estás viviendo según el Espíritu, right? Los que viven obedeciendo,
Aquí Pablo cambia el tono de explicación a afirmación. Después de hablar de lo que es vivir según la carne y lo que es vivir según el Espíritu, ahora mira a los creyentes y les dice, ustedes no viven según la carne. Es como que si Pablo estuviera aquí mirándolos a ustedes ahora mismo y le dice, ustedes no viven según la carne. Ustedes viven según el Espíritu. Eso es importante porque Pablo no está diciendo deberían vivir así. Está diciendo, esta es tu realidad ahora. Si aceptaste a Cristo como tu único y exclusivo Salvador, si eres seguidor de Él, tu realidad es que ahora tú vives según el Espíritu y no vives según la carne. Esa es tu realidad. You have to believe it. Y aquí es donde muchos se confunden, porque inmediatamente piensan, pero es que yo todavía lucho. Entonces, ¿cómo que no vivo según la carne si todavía estoy luchando? Y la respuesta está en entender lo que Pablo quiere decir con vivir. Él no está hablando de momentos aislados ni de caídas ocasionales. Está hablando de dirección, de dominio, de la esfera en la que ahora se desarrolla en tu vida. Antes la carne definía tu vida. Era tu naturaleza, era tu inclinación, era tu dirección. En ti no estaba, oh, quiero agradar a Dios. En ti lo que estaba es, yo quiero seguir pecando, quiero seguir haciendo, quiero seguir metiéndome más en este mundo en el cual estoy. Pero ahora está en tu mente, quiero agradar a Dios. Cuando fallas, rápido, oh, my goodness, Señor, te fallé, perdóname. ¿Por qué? Porque tu dirección es agradar a Dios, no es agradar la carne. Si fallas y dices, es ok, estás viviendo según la carne. Y lo que Pablo te está diciendo es que tú no puedes agradar a Dios. Es más, él va a decir más tarde, y si es que tú vives por la carne, entonces tú no eres de Dios. Right? So, nuestra dirección es lo que está hablando Pablo. Antes la carne definía tu vida. Pero ahora, si eres de Cristo, si el Espíritu mora en ti, eso ya cambió. Porque ya no vives bajo ese dominio de la carne. La carne todavía está presente, hermano. Pero ya no es la que gobierna. Por eso Pablo dice que vives según el Espíritu. Amén. ¿Me están siguiendo, hermano? Amén. So, eso significa que hay una nueva influencia principal en tu vida. Hay una nueva dirección, hay una nueva inclinación que viene del Espíritu de Dios obrando en ti. No es que vas a ser perfecto, hermano. Lo digo otra vez, de un día al otro, ninguno de nosotros vamos a ser perfecto, hermano. Pero sí hay una nueva realidad para ti, hay una nueva dirección en tu vida. Tu vida no es seguir pecando, tu vida es agradar a Dios. Amén. Y luego Pablo añade algo que es clave. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí no está sembrando duda innecesaria, Pablo. Está marcando una línea clara. El cristiano no es simplemente alguien que intenta vivir mejor. Es alguien en quien el Espíritu de Dios habita. Si no lo sabías, hoy te digo, el Espíritu de Dios mora, vive, habita en ti. Está en ti. Right? Y ese hecho, hermano, lo cambia todo porque ya no estamos hablando solo de una decisión externa, de seguir aquí o allá. El Espíritu mora en ti. Él te va a empujar a la dirección que tú debes de caminar. Queda en ti obedecer ese empujón que Él te está dando, esa dirección que Él te está dando, esa guianza que Él te está dando. Amén. So, el cristiano no es simplemente alguien que intenta vivir mejor. Oh, I'm trying to live better. No, live by the Spirit. Don't try to live better. You're going to fail. No trates de vivir mejor, vas a fallar. Vive por el Espíritu. Praise God. Estamos hablando de una presencia interna cuando estamos hablando del Espíritu Santo, hermano. Dios mismo, por su Espíritu,
viviendo en el creyente. Do y'all get that? ¿Entienden eso? Dios mismo, creador de todo lo que vemos y lo que no vemos, a través de su espíritu, habita en mí, habita en Diego, habita en Nadia, habita en Dania, habita en Mari, habita en Walter, Wendy, Mike. Él mismo habita en ti. ¿Cómo es que dice Pablo? Somos templo del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Ese hecho nada más, si lo pensamos, nos hace no querer hacer ciertas cosas. Solo pensar que el Espíritu de Dios mora en nosotros me hace no querer hablar malo. El hecho de saber que el Espíritu Santo mora en mí me hace no querer ver a otra persona de una manera codiciosa o lujuriosa. It's just knowing that the Spirit lives in me. Solo sabiendo que el Espíritu cambia. Eso cambia las cosas, hermano. Eso cambia las cosas, amén. Praise God. Quiero ser claro aquí. Si el Espíritu mora en ti, entonces tu vida no puede seguir siendo la misma, hermano. No puede seguir. No porque tú seas fuerte, sino porque ahora hay alguien en ti que está obrando, está transformando tu deseo, tu pensamiento, tu forma de vivir. Right? Eso no pasa así, pero sí va pasando a lo largo que tú sigues caminando con el Señor. Right? Esto también nos ayuda a entender la lucha. El creyente todavía siente la carne, todavía pelea, pero ya no está solo en esa pelea. Tenemos al Espíritu que pelea por nosotros y con nosotros. Amén. Ahora hay una nueva vida dentro del creyente que lo dirige, que lo convence, que lo levanta, que lo transforma. El Espíritu mora en ti, hermano. Y una aplicación directa y sencilla que podemos sacar de aquí, hermano, es que la vida cristiana no se trata de que tú trates de cambiar por tu cuenta. Se trata de aprender a vivir consciente de que el Espíritu de Dios está en ti y empezar a responder a la dirección del Espíritu Santo en tu vida. Entiendan eso, hermano. Lo he dicho como 8 veces, lo digo 8 veces más. Entiendan, hermano, que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Entiéndanlo. Deja de estar peleando contigo mismo, de mejorar. Simplemente depende del Espíritu Santo. Pon tu confianza en Él. Y poco a poco Él cambiará y te cambiará los deseos. Pero obedécelo también, though. No haga oído omiso de lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Escúchalo y haz lo que Él dice que haga. Amén. Praise God. Praise God. Cuando ignoras esta realidad, hermano, que el Espíritu Santo mora en nosotros, si ignoras esa realidad, entonces vas a volver a vivir como si todavía estuviera en la carne. Y eso inevitablemente te lleva otra vez a la frustración que explicaba Pablo en el capítulo 7, hermano. Entonces sigue Pablo y dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Punto, right? Después de afirmar la identidad del creyente, que vive según el Espíritu, porque el Espíritu mora en él, ahora Pablo, vamos a darle break, right? I gotta stop. Amen. All right. Se robó el show el muchacho. God bless you. All right. So, seguimos. Sigue Pablo y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Entonces, después de afirmar la identidad del creyente, que vive según el Espíritu, porque el Espíritu mora en él, ahora Pablo presenta el otro lado de la verdad. No lo hace para confundir, sino para aclarar. Y aquí no hay, de nuevo, un término medio. Con Dios nunca hay un término medio, hermano. Es black or white. No hay áreas grises con Dios. Es blanco, sí o no. No hay maybes con Dios. No hay maybes con Dios, right? Nosotros queremos crear el maybe.
el quizás, no, pero con Dios es sí o no. Amén. So, Pablo no dice, si alguno no tiene el Espíritu, está débil espiritualmente o le falta crecer un poquito más. Él dice algo mucho más directo. Si no tienes el Espíritu de Dios, no eres de Él. Punto. That's it. No, aquí no hay más nada. No eres de Él. Eso nos obliga a entender algo fundamental. El cristianismo, el seguir a Cristo, cristianismo, no es solo una decisión externa, ni una afiliación religiosa, ni un intento de vivir mejor. El cristianismo verdadero implica que el Espíritu de Dios habita en ti. Porque muchos pueden decir con la boca, soy cristiano. Muchos lo están diciendo hoy en día. Pero el Espíritu de Dios no mora en ellos. ¿Por qué? Es evidencia por lo que siguen los deseos de la carne y no siguen los deseos del Espíritu. Amén. Pablo dice, si eres cristiano, el Espíritu de Dios mora en ti. Si el Espíritu no está, no eres cristiano nada. Amén. Esa verdad cambia completamente cómo definimos lo que es ser un creyente. Porque hoy en día hay muchas personas que se identifican como cristianas o cristianos, que asisten a la iglesia, que están intentando de hacer lo correcto. Pero Pablo no apunta primero a lo que la persona hace, sino a lo que la persona tiene dentro de él. ¿A quién tiene dentro de ellos? Right? ¿Tiene el Espíritu de Cristo? Esa es la pregunta clave que uno se tiene que hacer. Porque según Pablo, eso es lo que define si alguien pertenece realmente a Cristo o no. Y quiero ser claro, esto no es para que el creyente sincero viva en una duda constante. Es para que entendamos que la vida cristiana no se trata de apariencia, se trata de una realidad interna. Porque yo puedo aparentar muchas cosas y puedo engañar a todo el mundo. Pero si el Espíritu de Dios no mora en mí, no soy lo que digo que soy. Amén. Praise God. El que es de Cristo tiene su Espíritu. No quiere decir que es perfecto, pero la realidad es que el Espíritu de Dios mora en él. No significa que nunca lucha, porque ¿cuántos aquí todavía luchamos? Amén. Pero sí significa que hay una nueva vida, una nueva dirección y una nueva sensibilidad hacia Dios. Somos sensibles hacia Dios, right? Hay convicción cuando uno falla. Antes uno pecaba y no había convicción ninguna, uno seguía pecando. Era lo que uno le acostumbraba, lo que a uno le gustaba. Ahora uno falla, uno peca y hay convicción. Oh, wait a minute. Yo aprendí algo diferente. El Señor me dice otra cosa. Yo digo que vivo para Cristo. El Espíritu de Dios está en mí. El Espíritu nada más te va a redarguir, hermano. Y eso te va a seguir dando cantazo en la cabeza, hasta que tú te arrodilles y te perdones. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios mora en ti. So, hay una convicción cuando uno falla. Hay deseo de agradar a Dios. Hay una incomodidad con el pecado que antes no existía en ti. Right? Y todo eso no viene de la carne, porque sabemos que la carne no puede producir eso. Viene del Espíritu que mora en ti. Amén. Y al mismo tiempo, este versículo también sirve como una advertencia amorosa, porque alguien puede estar rodeado de cosas cristianas y aún así no haber experimentado la transformación interna que hace el Espíritu en la vida del creyente. ¿Right? Y Pablo dice, si el Espíritu no está, entonces la persona no es de Cristo. Él no lo está diciendo para condenar, es para que despertemos. Para que aprendemos, para que sepamos, hermano. Porque el llamado del Evangelio no es solo mejorar la conducta, es a recibir una nueva vida en Cristo Jesús. Una vida donde el Espíritu de Dios viene a habitar en nosotros. Y cuando eso es real, la diferencia empieza a verse. Se tiene que ver, hermano.
No en perfección, pero sí en una vida que ya no es la misma. Amén. El 10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y aquí Pablo afirma de nuevo una realidad. Si Cristo está en vosotros, es otra manera de decir lo mismo que acaba de decir sobre el espíritu, right? Cristo en nosotros no es una idea simbólica solamente. Es una realidad espiritual que se expresa por medio de su espíritu habitando en el creyente. Y entonces presenta una tensión que tenemos que entender bien. Por un lado, dice que el cuerpo está muerto a causa del pecado. Y por el otro lado dice que el espíritu vive a causa de la justicia. ¿Qué significa eso, right? Cuando Pablo dice que el cuerpo está muerto, no está diciendo que físicamente estamos muertos, sino que nuestro cuerpo todavía está marcado por la realidad del pecado. Y por eso está muerto, todavía está débil, todavía es vulnerable, todavía siente la inclinación hacia lo que no agrada a Dios. Es el mismo terreno donde Romanos 7 nos mostró la lucha. Es decir, la presencia del pecado todavía se siente en lo físico y en lo humano. Pregunto, ¿es cierto o no es cierto? Que el pecado uno se inclina, este cuerpo se inclina a pecar, right? Pero el hombre interior, como decía Pablo, no se inclina a eso. El hombre interior quiere agradar a Dios, right? Pero ahí mismo Pablo dice algo que cambia la perspectiva. Mas el espíritu vive a causa de la justicia. Aunque el cuerpo todavía está afectado por el pecado, hay vida real dentro del creyente. Hay una nueva vida que no viene de nosotros, sino que viene de la justicia que recibimos en Cristo Jesús. No es nuestra justicia, no la hemos trabajado nosotros, no la hemos luchado nosotros. Fue la justicia de Cristo que fue impugned, fue dada a nosotros. Right? Y eso significa que aunque la lucha sigue presente, la vida nueva también está presente en nosotros. No estamos vacíos por dentro. No estamos tratando de producir algo desde cero. Hay vida en nosotros y esa vida viene de Dios. All right? El creyente vive en una tensión. Todavía experimenta debilidad en la carne, pero ya posee vida en el espíritu. ¿Cierto o no es cierto? La carne todavía está débil hacia el pecado. Pero dentro de nosotros tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Tenemos una vida del Espíritu. Todavía hay lucha, pero también hay vida que nos sostiene en medio de la lucha. Eso evita dos errores, hermano. Evita pensar que todo está perdido por la lucha y evita pensar que ya no hay lucha en absoluto. Sí hay lucha, pero no todo está perdido, porque tenemos vida también dentro de nosotros. Amén. La realidad es que ambas cosas están presentes, hermano, pero no tienen el mismo peso las dos cosas. Pablo entonces dice, o da un paso más allá en el verso 11, y aquí él eleva el ánimo de una manera poderosa y dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, imagínate cómo él lo dice, y si el espíritu de Dios que levantó a Cristo de los muertos, ese mismo espíritu vive en ti, right? Entonces no es cualquier poder del cual está hablando Pablo. No es una ayuda limitada. Es el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos. Eso es grande, hermano. Es el mismo espíritu que está morando en ti. Por eso es que no soy partidario del pensamiento, oh, I'm just a poor sinner saved by grace. Soy un pobre pecador. No, I'm not. Man, look who's living inside of me. Mira quién mora dentro de mí. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos mora en mí. ¿Cómo que soy un pobre pecador? Un pecador débil. No, con el Espíritu Santo dentro de mí, no way. No way.
tenemos que vivir eso. We gotta believe this. Tenemos que creer esto, hermano. Pablo no está hablando solo por hablar. Esto es doctrina, hermano. A mí, doctrina y doctrina fuerte. Lo que nos debe de fundamentar a nosotros, hermano. No estamos yendo a través de Romanos simplemente porque escogimos un libro más para estudiar. Romano es fundamento, hermano. ¿Qué es el Evangelio? Poder de Dios para salvación. ¿Por qué necesito el Evangelio? Porque soy un pecador. Todos hemos fallado. Todos hemos caído corto de la gracia de Dios. Right? El pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romano es fuerte, hermano. Romano es doctrina pura. Romano es lo que nos debe de fortalecer a nosotros en estar seguros de que somos salvos en Cristo Jesús, hermano. Praise God. I love the book of Romans, hermano. No es cualquier poder cual está habitando en nosotros, hermano. Decir que el Espíritu mora en nosotros, hermano, cambia por completo la conversación. Porque entonces no estamos hablando de que el creyente necesita un empujón. Estamos hablando de que el mismo poder de resurrección está obrando en él. O sea, que ya te levantó a ti también de los muertos. Era una persona viva con el Espíritu dentro de ti, viviendo. Pablo continúa, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esto apunta hacia adelante, hacia la resurrección futura, pero también tiene una implicación presente esta palabra. El mismo Dios que levantó a Cristo es el que da vida al creyente. Es el que te da vida a ti hoy. No solo en el futuro, sino que tú tienes esa vida desde ya. Desde hoy, desde ahora. Desde el momento que le dijiste que sí al Señor, tú tienes esa vida. Y aquí hay una verdad que hay que dejar bien clara, y es que el creyente no está luchando con recursos limitados. No está tratando de sobrevivir espiritualmente. Tiene el mismo espíritu que venció la muerte. Right? So I'm not a poor sinner. I was a poor sinner. But I'm a powerful Christian in Christ. I have the Holy Spirit abiding in me. Tengo el Espíritu de Dios morando en mí. No tengo a cualquier persona morando en mí, hermano. Tengo el Espíritu de Dios. Amén. Si el Espíritu de Dios mora en ti, entonces no estás destinado a vivir en derrota constante. Apréndase eso. Si el Espíritu de Dios mora en usted, usted no está destinado a vivir una vida de derrota. O derrota constante. Oh, I just keep tripping. Oh, I just keep falling. Entonces no está dependiendo del Espíritu que mora en ti. Si depende del Espíritu que mora en ti, sí cae una o dos veces, but then you get up. Amen. Praise God. Tu esperanza, hermano, no está en lo que tú puedes hacer. Tu esperanza está en lo que Dios ya hizo y sigue haciendo en ti por medio del Espíritu Santo de Dios. Amén. Eso no es lo que tú puedas hacer, porque ya tú lo trataste y tú sabes que tú no puedes hacer nada. Es lo que ya Dios hizo por ti y por aquel que mora en ti. Amén. Y son las 9. We'll hit 12 through 17 next week para no pasarnos, hermano. 12 al 16. ¿Alguna pregunta, algún comentario del 1 al 11? Todo quedó bien claro. Entonces, la semana que viene paso examen y todo el mundo saca 100. Diego me dice que sí, que sí. Todo el mundo dice que sí. Pero un examen sin nota, ahí en la memoria. Amén, qué bueno, hermano, qué bueno. Tenemos, después que nosotros terminemos de estudiar Romano, yo le insto a ustedes, sigan leyendo Romano. Go back through it again. Hazlo otra vez y otra vez y otra vez. Porque y si podemos hacer nuestras las enseñanzas de Romanos, no vamos a estar batallando tanto en este caso.
Vamos a tener nuestra lucha, hermano, pero vamos a saber de a dónde estamos peleando. No de un punto de que estoy fracasado, sino un punto que ya hay alguien en mí peleando por mí. Amén. 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 Vamos a ver los anuncios aquí. Y me da mucha alegría. No saben la alegría que me dio cuando vi a Janina entrar por esa puerta con Elisha y el nene que se mueve. Jamie, ya, que vino a mí. Me da mucha alegría verlos de nuevo. Amén. Praise God. So, reunión de hombres. Hey, right. Reunión de hombres va a ser mañana a las 7:30. Amén. Vengan, sean parte porque ahí se van a afinar algunas cosas. Amén. Y también va a haber una palabra que se les va a dar también. Amén. Next. Café Refugio se reúne abril 25. Amén. Sábado. Fueron todos a Busch Gardens, se entretuvieron allá como un grupo. That's awesome. Lo bueno de eso es que vinieron los dos muchachos que solo van a Café Refugio. Estuvieron aquí con nosotros y esperamos que no sea la última vez, sino que vengan en otra ocasión y que así poco a poco. Y la fe viene ¿cómo? Por el oír. Oír la palabra de Dios, así poco a poco. Vamos a oír noticias buenas. Reunión de mujeres. Otra vez, hombre, le digo, ¿a dónde estamos? ¿A dónde estamos nosotros, hombre? Right? Estas mujeres son abusadoras, es verdad. Reunión de mujeres, mayo 2 a las 10:30 de la mañana, amén. Pónganlo en su calendario, hagan todo. Ya Nidia se está casi terminando la preparación para esa. Y usted sabe que ella siempre trae una sorpresita ahí. So, vengan preparadas, amén. El estudio los jueves a las 7:30, amén. Oración mañana a las 7 de la mañana. Estamos aquí los viernes a las 7 de la mañana. Amén. Y el domingo estamos aquí de nuevo en oración a las 9 de la mañana y el servicio a las 10:30. Amén. Amén. Pongámonos de pie, iglesia. Y si me acompañan, hoy mi esposa de 37 años, yo creo, son tantos años ya que se me ha olvidado. Mi esposa desde el 88, desde el 88, está cumpliendo una fecha muy importante. Digo, no, a ti no te importa. Está cumpliendo 60 años, amén. No, se ve bien, es que ella se guarda en la nevera. Cada vez que llega a la casa se guarda en la nevera para que no le salgan arrugas, amén. Pero si me acompañan, amén. So, dale, Rey, comienza. Año feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños no Nidia, cumpleaños feliz. Amén. Oramos y nos despedimos, hermano. Papá, venimos ante tu presencia en esta hora, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque tú eres grande, Señor, y para siempre es tu misericordia. Ay, Señor, esta verdad, Señor, que estamos aprendiendo aquí en Romanos, Señor, te pido, Dios, que, Señor, la metas bien profunda en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, que la hagamos nuestra, Señor, que formen, Señor, parte de nuestro ADN, Señor, que la vivamos, Señor, que vivamos esas verdades, Señor, Señor, para que nuestra lucha, Señor, no sea tan difícil, Señor, y podamos superar, oh Dios, las tentaciones que lleguen a nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Gracias por Pablo. Gracias por haberle enseñado como le enseñaste. Gracias, Dios, porque le permitiste, Señor, escribir esto, Señor, para nosotros hoy. Oh, Dios, tú eres perfecto y sabes todas las cosas y por eso te doy gracias, Señor. Señor, bendice la vida de Nidia. Cuídala, ayúdala. Señor, dale más años, Señor, en salud, Señor. Y, Señor, que lo que tú tengas para ella, Señor, se haga manifiesto, Señor, pronto, Dios. Te doy gracias, Señor, por quien tú eres y por todo lo que haces, Señor. Te pido, Dios, de nuevo, por aquellos que están enfermos, por aquellos que se sienten mal hoy, Señor.
Tú sabes las razones por la cual, Señor, algunos no han podido llegar. Te pido, Dios, pon tu mano sobre ellos, Señor. Llévanos, Señor, a cada uno de nosotros para la casa con bien, Señor. Y danos un sueño reparador, oh Dios. Y, Señor, que mañana nos levantemos con deseo de hablarle a alguien de lo grande que tú eres, Señor. Papá, te doy gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Y la iglesia dice, aleluya.